שלא יראה דבר תקנון. no te חוכמה. Todo. Empezamos Besat Hashem, nuestro estudio del libro Chovot HaLevavot de Rabbeinu Bechayei Adayan de Rabbi Yosef. Estamos en la Akdama. Y estábamos viendo que Rabbeinu Bechayei pone hincapié en el hecho de que no es suficiente con que nosotros recibamos los conceptos ideológicos, filosóficos de las obligaciones del corazón y de la emuná, solamente de una manera solamente de una manera de tradición, sino que tiene que ser también de una manera intelectual, por medio del conocimiento. Y dice Rabbeinu Bechayei que una persona que no actúa de esa forma, entonces estamos como cortando y estamos pecando en nuestra obligación hacia nuestro Creador. Y eso se explica de dos formas y ahora las voy a explicar. Nosotros estamos en el párrafo, en la Akdama, en el prefacio donde dice Aechad Mehem. Aechad Mehem. Ulay, a ver, denme uno de los libros para que pueda ayudarles. ¿Le parece Sefer? ¿Ah? ¿Le parece Sefer? No. No, ese ya es antes. Página 8 puede ser. ¿No? ¿Qué? Página 26. Hay que preguntarles si ellos tienen libres estos libros. Sí. ¿Los tienen libres? Sí, no, si bajé, le pregunté allí al... ¿Ah, qué? No, en general, digo, no solamente por hoy. Que tienen más días libres. Mejor, para que los podamos usar. Sí, le pregunto cuando se lo... Pregúntale. Ya fue. ¿Qué? Ya fue. טוב, אחד מהם ממה שאמר הכתוב. Entonces lo que quiere hacer aquí el Rabbeinu Bechayei, que lo está tratando de hacer ya desde el principio, es demostrar que no nos podemos quedar, entre comillas, en la comodidad de decir, bueno, nosotros recibimos por medio de la Torá, donde nos dicen que Hashem es un solo Dios, etcétera, y las obligaciones de los corazones, y eso es suficiente, no tenemos que investigar, profundizar, analizar. Y justamente esa idea es la que él quiere contrarrestar. Y ahora nos va a traer una prueba de esta idea. Mimá she'amar hakatuv. Tenemos un pasuk en la Torá
que dice así: Kipalem imcha davar la mishpat. בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דיבר רבות בשעריך. וקמת ועלית למקום ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. טוב, aquí hay un pasuk que habla sobre el Zaken Mamre. ¿Quién es el Zaken Mamre? El Zaken Mamre es un Talmid Jajam que él tiene una duda. Tiene una duda respecto a alguna halajá y hay una discusión entre los jajamim de la ciudad. ¿Cómo es la halajá en algún cierto aspecto que no queda claro? Y la duda está entre dam le dam, entre una sangre y la otra. Sí, tenemos en las halajot, como ya estudiamos en la Gemara, cuando una mujer tiene una mancha de sangre que proviene del útero o de otros tipos de manchas que pueden venir y provocarle tumá a la mujer, entonces la Torah nos dice que hay ciertos tipos de sangre que provocan tumá, pero hay ciertos tipos de sangre que no provocan tumá. ¿Qué? ¿De qué depende esto? No, depende de la... Sí, hay sangre de un tipo, de un cierto color, más oscuro, menos oscuro. No entramos en detalle, pero por lo menos hay un safek, una duda entre esta sangre y la sangre, si es una sangre que provoca tumá o no. O hay un safek en el din, ben din le din, hay una discusión entre los jajamim sobre una cierta halajá que tiene que ver, no sé, con dinei mamonot, con temas monetarios, ubein le nega, o que hay una discusión o una duda sobre un tipo de mancha que tiene un metzorá, un leproso, que como sabemos la Torah nos enseñó una parsha completa, Parshat Tazria, y nos habla ahí de negaim, de las diferentes manchas que puede tener la piel de la persona, o la ropa de la persona, o las paredes de la casa de una persona. Y entonces, de acuerdo al tipo de color, como dijeron Jajamim, que los negaim, depende en dónde están ubicados, si están ubicados en la piel, o en el pelo, o en la ropa. Entonces, dependiendo de su color, si es un color claro, generalmente los colores de los negaim son colores blancos, ¿sí? O color nieve, o color del cal, de la pintura blanca, o de la o kerum beitzá, la cáscara que cubre al huevo. No me llame. Entonces hay negaim sobre los que hay duda en su color, de la blancura o del color de ese nega, si es un nega que provoca tumá o no provoca tumá. Entonces, dice la Torah, cuando estemos en esa situación que tenemos duda y hay discusión entre los matices de la sangre de un tipo y de otro tipo, o discusión en halajot, dinim,
o discusiones entre Negaim, otros tipos de Machlokot que hay entre los Jajamim, tienes que subir a Jerusalén, dirigirte al Beit Adin, que está ubicado en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había varios Batei Dinim, hasta que se llegaba al Lishkat HaGazit, donde está ubicado el Sanedrín. El Sanedrín es el ente, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia de Am Israel. Y si nadie pudo dilucidar cómo es la halajá, tenemos que llegar hasta ese ente y que decida cómo es la halajá. Esta sangre que tenemos aquí delante, ¿es tamé o es taor? Este color en esta ropa, donde hay un nega, donde hay una mancha o un color blanco, ¿es nega tamé o es nega taor? ¿Es impuro o es impuro? Entonces, dice la Torá, tienes que subir y consultar con los grandes jajamim de Am Israel. ¿Y qué hay que hacer cuando ellos te digan la halajá? Dice la Torá, ve'asita al pi adavar asher yagidu lecha. Y harás de acuerdo a las palabras que ellos te dicen. Lo tasur min adavar asher yagidu lecha. No te apartes de lo que ellos te dicen, ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, ya no. ¿Para qué trajo este pasuk el Rabbeinu Bejaim? Dice el Rab, וכשאתה מסתכל במה שכולל הפסוק הראשון מענייני הדינים, cuando tú observas, ¿qué es lo que incluye el primer pasuk? O sea, sobre qué dudas tenemos que ir a Jerusalén para consultar con el Sanedrín. ¿Sobre qué temas? מענייני הדינים. מה? בסדר? תמצאם דברים שצריכים לפרוט אותם ולחלקם ולדקדק בהם בדרך הקבלה, לא בדרך אותות השכל. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando los jajamim están en dudas si el matiz de la sangre es un color que provoca tumá o no, y tienen que ir al Sanedrín, la decisión del color, si es color tamé o taor, depende de la lógica o depende de la tradición de ese color, si es tamé o es taor. ¿De qué depende? ¿Entienden la pregunta? Otra vez. Hay un rab en una ciudad que tiene una mancha de una mujer de sangre. Y él no está seguro si esa sangre se considera sangre pura según la Torá, según la halajá, o sangre impura. Él no puede tomar la decisión para decirle a la mujer si esta mancha la vuelve nidá y por eso ahora tiene que apartarse de su esposo o no. Él tiene que ir ahora a Jerusalén a aconsejarse con los jajamín de Jerusalén, con la Corte Suprema en el Beit HaMikdash. Y ellos le van a decir cómo es la halajá. La decisión que toman esos jajamim es una decisión que está basada en una cierta lógica de que esta sangre es tamé o es taor, o que así es la tradición oral de la Torá de que esta sangre es tamé y esta es taor. ¿Cuál de los dos es la respuesta correcta? ¿Qué lógica? ¿Lógica de qué? ¿De qué lógica? ¿Por qué esta sangre es más lógica que sea tamé y que la otra no? ¿Qué lógica tiene? No sé, mejor. La respuesta es no sé, porque no hay lógica. Esa es la respuesta. La única respuesta es de que la tradición desde Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruj Hu le dijo a Am Israel, este matiz de color de sangre provoca tumá y este no. Zeu. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Ya fe. Ine. Timtzaem, encontrarás, un minuto, Dvarim, todos estos temas, o por ejemplo, el color del nega, ¿sí?
de el matiz de la mancha que tiene la persona en su cuerpo o en su ropa. Si es blanco más claro, más oscuro, otra vez. ¿De qué depende esto? La lógica dice de que este blanco sea tamé y este blanco más claro, más oscuro sea taor. ¿Es lógica o es? No. Akadosh Baruj Hu transmitió por tradición a Moshe, mira, estos matices son puros y estos matices son impuros. Entonces, ¿tiene alguna lógica eso? No. ¿Sí? Es como decir, ¿sabes? Tiene más lógica que el animal, que el pez, que tenga escama, sea taor, y el que no, no. No, es decisión divina de Akadosh Baruj Hu y se acabó el tema. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que saber es si el pez tiene escama o no tiene escama. Ya fue meot. Entonces, dice el Rabbeinu Bechai, fíjate, que todas las cosas que aparecen en el pasuk están en esa categoría, en ese nivel. Dvarim shetzrichim lifrot otam, que hay que especificarlos, ulechalkam, y dividirlos, uledakdek baem bederech akabala, y ser meticulosos en ellos en el camino de la Kabbalah, de la tradición que hay sobre ese tema. Aquí no hay, bueno, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Así o así? No, no hay lógica. Hay que saber qué es, cuál fue la tradición y qué pasó en la generación anterior, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, hasta Moshe Rabbeinu, cuando traían este color. ¿Qué decían? ¿Decían que es tamé o es taor? O sea, ¿quién sabe esa tradición? Los jajamín del Sanedrín. Ellos saben la tradición y por eso tienes que ir a ellos y preguntarles, no, ¿me pueden decir la lógica de la diferencia entre las dos cosas? No, yo tengo que saber la alajá, cuál es la tradición. Este color está dentro de lo que es los colores que según la tradición son puros o son impuros. Eso es todo. David Amelech había aprendido esa tradición, por eso lo consultaba. Najón. Najón, ya fe. ¿Qué? Aunque a veces no sabían también, tenía que aconsejarse, ¿no? Sí, Ya fe. Muy bien. Un minuto. Uledakdek baem bederech Kabbalah lo bederech otot hasechel. O sea, esto no es un tema de que hay que demostrar en la lógica si esto es tamé o esto es taor, o que la halajá es que está permitido o que está prohibido, o que esto es un nega que provoca tumá o no provoca tumá. No, aquí no hay lógica, aquí hay cómo es la halajá tradicional que vino desde Moshe Rabbeinu, que Hashem le enseñó. Hashem le enseñó, mira, esta es la lista de los colores de sangre, de acuerdo a estos matices que son taor. Y estos son los colores de la sangre en estos matices que son tamé. Entonces, cuando te vengan a preguntar, entonces, no digas, bueno, a ver qué me dice mi lógica. Que no, pashut meot. Aprende bien, ¿sí? Por medio de la práctica, ¿sí? ¿Cuáles son los colores impuros? ¿Cuáles son los colores puros? Y cuando te venga la pregunta, vas a decidir de acuerdo a eso. ¿Entendido? Sí. Ya fue, meo. Era muy complejo sobre los colores porque solamente lo sabían los jajamín. ¿Mejor? Debe ser complejo. ¿Verdad que es muy complejo? Porque muchas veces hay colores que son prácticamente iguales y la diferencia solamente el que es muy experto la puede percibir. ¿Mejor? ¿Verdad? Y el tamaño también tenía que ¿Ah? ver. El tamaño tenía que ver también. Aquí más que nada es el color. El color. ¿Sí? Porque estás hablando de sangre. Los dos son sangre. Uno es un tipo de sangre de un tipo y otro es, ¿sí? ¿Qué? Es prácticamente como decir, bueno, sangre positiva o negativa, ¿sí? ¿Quién al ver con los ojos puede decidir si es
Positivo. H, ¿cómo es? H positivo negativo. ¿Ah? RH. RH positivo o negativo. ¿Quién? Solamente uno que es sumamente experto puede saber. Claro, sí, en la paleta de pintura de colores cuando mezcla, en creo hasta 5 parecen ¿Mejor? ¿Ves? parecen igual. ¿Mejor? Pero si observas, Tienes gris de 5 tipos, tienes blanco, ¿mejor? Blanco caja, ¿mejor? pero en las últimas Y esa es la halajá en el tema de los negaim, de las ronchas o de las manchas que hay en el cuerpo de la persona, más claras, más oscuras. ¿Mejor? ¿Ves? Muy bien. ¿Qué? Yo tengo una pregunta, a ver, no de tradición, pero lógica. Si una persona, un jajam, tenía una mujer ahí, pero era en tzfat, y sabemos todos que el sangre se cambia el color con el tiempo que pasa, es proporcional. Problema. Entonces, si él debería de venir de tzfat a Jerusalén, ¿qué color era al final? La mancha. Hacia Hollywood, que los jajamim también tenían la experiencia de saber de conocer ese de que si a mí me llega este color es porque originalmente era el otro. Ulay. Top. Kadimo. Alotire. Tienes que ver. Dice Ramjal, el Rabbeinu Haye, fíjate, todo lo que dice aquí el pasuk que hay que ir y subir a Jerusalén para preguntarle a los Jajamín del Sanedrín, ¿de qué temas habla? Habla de temas de la emuná, de la fe, ¿sí? Si te vienen a preguntar entre un Dios o otro Dios, entre uno y uno, ¿eso dice el pasuk? No. ¿Sí? Entonces, el jajam tiene que, según la tradición, decir, mira, uno es así y uno no es así. No dice eso. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de esos temas? ¿Por qué solamente habla de, aparentemente, de temas que son muy prácticos? ¿Sí? ¿Más sí? Color de sangre, color de manchas, alajot, ¿sí? de temas monetarios, si hay que pagar, si no hay que pagar, cómo hay que... ¿Por qué habla de esos temas? Dice el Rabbeinu Haye, Alotire shelo iskir bichlalam, que no hay dudas o preguntas en esos temas, pero no incluyó en el pasuk temas minainianim, de aquellas cosas que se pueden que se pueden percibir por medio de la lógica, por medio del raciocinio. Todas las alajot de las que está hablando el pasuk son cosas que lo que tu cabeza dice no tiene nada que ver, porque aquí hay que saber si este color es así o no es así. ¿Es color tamé? No tiene nada que ver con lógica. ¿Sí? Si este es el blanco que provoca tumá o no es el blanco que provoca tumá. Esto no tiene nada que ver con la lógica. Esas son las preguntas que surgen en Tzfat y que no se sabe cómo es la halajá y que hay dudas si es color de sangre tamé o no, y tienes que subir a Jerusalén para que te den la respuesta exacta de cómo es la halajá. Pregunta Rabbeinu Haye, ¿por qué en el pasuk no habla de temas que se pueden analizar a nivel del raciocinio, de la lógica? Que esas cosas no hay que ir a preguntarle a los jajamim en Jerusalén. Kilo Amar, porque no dijo en el pasuk que se tistapek beinyan ha'yichud eichu. Cuando tú tengas alguna duda sobre la unicidad divina. ¿Cómo es la unicidad divina? ¿Es así o es así? ¿Es blanco o es rojo? Todo, sube a Jerusalén que te lo expliquen. ¿Mejor? Sube a Jerusalén. ¿Sí? El Sanedrín te explique si la unicidad de Hashem es blanca o es roja, o es verde o es gris. O Beshemot Haboreh bemidotav,
O los nombres de Hashem, ¿no? Elohim, Yudkei Vavkei, Shakai, Tzevakot, Kel, ¿sí? O las Midot de Akadosh Baruj Hu, El Rahum, Behanun, ¿sí? Ubeshoresh Mishorshei Adat, o de los temas que tienen que ver con las raíces de la Emuná, Kavodat HaMakom, servir a Hashem, Avodat Hashem. ¿Cuál es nuestra obligación respecto a esa Avodah? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de servir a Hashem, de cumplir mitzvot? Ubetoach Halav, o Bitachon ba Hashem, o en la confianza que tenemos que tener en el Kadosh Baruj Hu, Veikana lefanav, o cómo nos tenemos que someter a Hashem en nuestro servicio y ser humildes frente a Hashem y cumplir con sus mitzvot y sus órdenes, Veyached Ha'maaseh lishmo, y de hacer las mitzvot Leshem Shamayim, para el nombre de Hashem, Ulevarer Ha'maasim hatovim mipegei ha'efsed, y aclarar las buenas acciones de aquello que puede provocar daño a las mitzvot, que sepamos bien cómo hacer las mitzvot y no cometer errores. Vinane atshuvah min ha'averot, o la teshuvah de las averot, de los pecados, veliro mimenu, y de temer de él, uleavaoto, y de amarlo, ulitboshesh mipanav, y de avergonzarnos frente a él, velachshov im hanefesh bavur shemo, y pensar en nuestra alma lo que podemos hacer por su nombre. Y todas esas cosas que la persona puede llegar a ellas por medio de su sejel, de su raciocinio y de su conocimiento y de su entendimiento, שתמים בהם על ידי חכמי התורה והסמך, ותסמוך על דברי קבלתם בלבד. Azula también todas esas cosas, ¿sabes qué? Pon tu cabeza en la congeladora y no pienses. Cuando tú tienes alguna pregunta respecto al tema de la unicidad divina, agarra la carroza, sube a Jerusalén y pregúntale a los Jajamim del Sanedrín. Cuando tienes algún tema de bitajón, de confianza en Hashem, de irat Hashem, de avat Hashem, de todas esas cosas que dependen, ¿sí?, del conocimiento, del entendimiento, de la profundización. יש תלמידים שותים קפה, כוס סוכרית יחזרו למקום שלו, לקדר קפה למטה. כוסות? כן, לא רוצים, אני זורק לבד. Entonces todas esas cosas que la persona las puede analizar, las puede entender, las puede indagar y comprender con su raciocinio, ¿sí? No son dogmas o leyes que tienen una regla y se acabó. Bueno, este es el color y zeo. Este sí, este no. Todo esto tiene la posibilidad que el hombre investigue, profundice, analice y llegue a la comprensión y a las conclusiones. Y tenemos Abraham Avinu, el ejemplo. Abraham Avinu no tenía a quien preguntarle, no tenía Sanedrín, él era el Sanedrín. Entonces dijo, bueno, como no tengo a quien preguntarle, agarro la cabeza, la pongo en la congeladora y que se congele. No, ¿qué hizo Abraham Avinu toda su vida? Investigar, averiguar, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Un solo Dios, ¿qué es la unicidad? ¿Por qué el mundo funciona? ¿Quién dirige? ¿Quién maneja? Y de esa forma Abraham Avinu llegó a la conclusión de toda su emuná. Y luego la transmitió y la enseñó. Para que la gente aprenda todos estos conceptos. Y no que solamente te confíes
Bueno, lo que dijeron los sabios o los grandes, ¿sí?, del pasado respecto a este tema, y dice, no tengo que investigar, no tengo que averiguar, no tengo que profundizar y aprender. Ahora vamos a hacer la pregunta al revés. Entonces quedó claro lo que dice aquí el Rabbeinu Bejaye. Abalamar, bueno, un minutito, שתשוב אל דעתך. ותשמש בשכלך במה שדומה לזה. אחר שתעמוד עליו מצוות הקבלה, שהיא כוללת כל מצוות התורה בשלושיהם ופרקיהם, ותחקור עליו בשכלך ותבונתך בשיקול דעתך, עד שתתברר לך האמת בדרכי השקר. Entonces, lo que quiso básicamente enseñar aquí el pasuk es de que tú tienes que utilizar tu mente, tu conocimiento, teshamesh besichlecha, utiliza tu raciocinio, tu cerebro, en lo que se asemeja a esto, luego de que tenemos un pasuk en la Torah, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eso es un axioma, ¿sí? Hay un solo Dios y no hay más. Después de que tienes el axioma, que tienes la tradición, que tienes lo que te dice la Torah, bueno, ahora empecemos a utilizar las hormonas intelectuales para entender qué significa un solo Dios, cómo esto funciona, de qué forma, ¿qué? Y esa Kabbalah, esa recepción de generación en generación, que incluye todas las mitzvot de la Torah y sus raíces y sus componentes. Entonces, después de que tienes esa plataforma, esa base, de todo lo que te dice la Torah, de amar a Hashem, de temer a Hashem, de apegarte a Hashem, de todas las obligaciones de todo tipo, y también la de los corazones y de la teología, de la idea de la emuná. Entonces ahora, tachkor alá besichlecha, ahora empieza a investigar, a analizar las cosas. Besichlecha, con tu intelecto, utvunatcha beshikul datcha, o sea, cómo tú lo entiendes, cómo tú lo comprendes. Titbarra lecha aemet, hasta que se te aclare la verdad, ve'idachi hasheker, y se desplace la mentira. Que dichtive adat hayom hashevot haele babecha, y Hashem hu Elokim, como está escrito el pasuk. Ine, cuando la Torah me habló de los dinim y de estas alajot, que dependen de la tradición desde Har Sinai, y que tú solo no la puedes percibir, ¿sí? Seas el hombre más inteligente del mundo, ¿sí? Aquí tu inteligencia no te va a servir. Aquí tú tienes que saber si este color de sangre es puro o no. Eso es lo único que tienes que saber. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, mi lógica me dice que esto es puro y que... Mamá, ¿qué tiene que ver eso con la lógica? No tiene nada que ver con la lógica. Es lo que Hashem le dijo, que esto sí y esto no. Por lo tanto, tienes que ir a aconsejarte con los expertos en la materia. ¿Quiénes son los expertos en la materia? Sanedrín. Pero, cuando la Torah habla de otra cosa, dice lo siguiente. Veyadata ayom, más de veyadata, más de la dat, y sabrás hoy. Veashevot hael levavecha
y regresarás a tu corazón. Ki Hashem hu Elohim ein od milvado. Que Hashem es Elohim, no hay más y no hay quien, no hay más que él. Aquí estamos hablando de conocer a Hashem. ¿Mejor? Que Hashem hu Elohim ein od milvado, no hay más que él. ¿Y qué dice la Torah? ¿Sube a Jerusalén a que te expliquen qué es eso? ¿O qué dice la Torah? No. Veyadata, tú tienes que entender ese concepto. ¿Pero de quién depende? ¿De lo que te digan en Jerusalén o de lo que tú analices y profundices para poder entender esos conceptos? ¿Tú? Veyadata, yo. En este tema, por favor, ¿sí? No te apoyes solamente en la tradición, ¿sí? Mejor, yo recibí en Har Sinai que Hashem hu Elohim, eso lo vi con mis ojos. Hashem hu Elohim, en od milvado, no hay más que él. Ya fe, excelente. Pero ahora, veyadata. Ahora tienes que empezar a entender qué eso significa. ¿Cuál es la profundidad de ese concepto? Y así dice, en lo que podamos nosotros aclarar por medio del intelecto, que Moshe אמרו רבותינו ז"ל, como dijeron חכמים במסכת יבמות, כל דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ושדעת עניין הייחוד, כי עניו מן הדברים שהובנו בדרך השכל. חכמים dijeron, cuando yo tengo una regla general y hay un cierto detalle que salió de esa regla, no salió solamente para que aprendamos esa regla específica o ese punto específico, sino para enseñar de toda la regla en general. En este pasuk que dice Veyadata Hayom, que tienes que saber, que tienes que analizar, ¿de qué habla? Habla de un punto específico. ¿De cuál? Que Hashem hu Elohim, que Hashem es Elohim. Aparentemente habla solamente de ese punto, no habla de otras cosas. ¿Ajá? Es pesado, entendí. Cuando hablamos de que Hashem es Elohim y no hay más que Él y que es uno solo, en ese tema yo tengo que utilizar el sejel, investigar, profundizar para entender bien. ¿Y quién dice que también en todo lo demás? El Rabbeinu Bechaya dice que esta regla hay que aplicarla no solamente en este tema de la investigación y de la comprensión, sino en todo lo que tiene que ver con la emuná y las obligaciones de los corazones. Pero dice, no, este es el ejemplo del cual aprendo para todo lo demás. Este es el ejemplo. El ejemplo es, fíjate, llegamos al tema de la unicidad divina, entonces no te conformes con la tradición, sino que analiza. ¿Sí? Tienes que ser filósofo, comprender. Pero esta regla es el ejemplo, es el prototipo. Que todo lo que se le parezca a esta regla, ¿sí? La parte ideológica, teológica, religiosa, etcétera, de la emuná y de las inclusiones de los corazones, están dentro de la categoría de veyadata, de que tienes que saberlo. Y no solamente recibirlo por tradición. Entonces, en síntesis, según el Rabbeinu Bechaya, tenemos dos psukim.
En un psukim te dice, cuando tienes una disyuntiva entre dos colores de sangre, entre una halajá en temas monetarios para un lado o para el otro, o cuando tienes una duda sobre negaim, manchas del metzorá, si el blanco es puro o es impuro, entonces, como se dice, no te gastes, ¿sí? No gastes tus moléculas intelectuales, porque aquí el intelecto no es el punto. Aquí hay que saber qué es lo que Hashem dijo a Moshe. Si Hashem le dijo a Moshe que esto es sangre roja impura, es impura. Y si Hashem le dijo que este color de sangre roja es pura, es pura. Entonces, eso solamente te lo puede contestar uno que está en esa cadena. ¿Sí? Que está en la cadena y que es uno de los componentes, ¿sí?, de la cadena, desde él hasta Moshe Rabenu. Zeu. Entonces por eso, Bebakashá, sube a Jerusalén y que ellos te respondan. Eso es en estos temas. Pero cuando llegues a la emuná en Dios, en un solo Dios, ahí no te conformes y no digas, bueno, vamos a subir a Jerusalén. No, ahí tú también tienes que poner tu granito de arena. Veyadata, tienes que saber tú tienes que entender, tú tienes que investigar, tú tienes que profundizar. En eso nos tenemos que volver a Abraham Avinu, investigadores, filósofos. ¿Quién, señor Daniel? Hablando de Abraham, dice el Midrash que él, antes de circuncidarse, circuncidó a varios de sus esclavos. Y como él no estaba circuncidado, esos murieron. Y un amigo le dijo, lo que tienes que hacer, se llamaba Manré, su amigo, lo que tienes que hacer es primero circuncidarte tú, para poder circuncidar a los demás, y así ya no va a pasar. Sí, y por eso se le presentó a él en el Olim Mamre, como dice la Parsha. ¿Qué? Bueno, todo lo que dijimos es Yafé Meot, pero hay aquí una pregunta. Todo lo que está diciendo aquí el Rabbeinu Bechayei es para demostrar que hay ciertos temas en la halajá que el tema de ellos es la Kabbalah, la tradición, y no tanto la investigación o la profundización o el entendimiento filosófico. ¿Mejor? Eso es lo que estamos diciendo. Ya fue. ¿De qué se trata eso? En general, de la salahot de la Torah, de los dinim, como vemos aquí, ¿mejor? De todos estos temas. Muy bien. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y qué? ¿En esas mitzvot nada tiene lógica? O sea, la lógica solamente se encuentra en los temas del conocimiento de Hashem, en las obligaciones de los corazones, en la parte de la emuná. No hay ninguna lógica, por ejemplo, en el tema del Shabbat, o en el tema de la kashrut, o en el tema de la pureza familiar, o en el tema de las fiestas, o en el tema del tefilín, o del talit, o de la mezuzá. Está, pregunta general. Todo eso es únicamente la tradición que viene desde Moshe y se acabó. Sí, la lógica vendría desde la parte humana. Dios le dio eso porque al hombre le viene bien. ¿Le viene bien? Le viene bien respetar el Shabbat. ¿De qué le viene bien ponerse tefilín? ¿De qué le viene? Positivo. ¿No te tomas que le viene bien? Le hace elevarse, le hace conectarse con ¿Cuál le viene bien? La pregunta es ¿qué le viene bien? ¿A quién le viene bien? ¿Sí? Al cuerpo, al alma. No estoy hablando de eso, si me viene bien o no me viene bien. Bueno, entonces investiguemos por qué me viene bien.
Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Investiguemos por qué este color de sangre es puro y por qué este color de sangre es impuro. Investiguemos, averigüemos, tratemos de sí profundizar en eso. ¿Por qué no? Dios dijo que era ese. ¿Ah? Dios le dijo a Moshe que ese es el. ¿Ves? Ya fue. Entonces Hashem le dijo a Dios, yo soy uno solo. También, también dijo, yo soy uno solo y no dos. O sangue de Dá, ¿Eh? como o sangue de Dá, então, porque o feto não gerou. Foi. Nosotros estamos hablando en forma general de la anidad. Yo estoy hablando de puntos más específicos. ¿Por qué este color sí, este color no? Pero el tema ahora no es el ejemplo de la anidad. El ejemplo es general. El Rabbeinu Bechayei insinúa en sus palabras que las obligaciones de los miembros, como él diferenció, son las obligaciones prácticas y las obligaciones ideológicas o del corazón. En estas tienes que investigar y en estas aceptar. ¿Por qué no investigar y profundizar también en las obligaciones de los miembros? Del cuerpo, lámalo. Está fuera de nuestro alcance. Comprender. Haz lo que puedas. Puede ser tal vez porque el primero y el segundo mandamiento fueron los que escuchamos todos en general y pues tengo que profundizar más en ellos. Yo soy el Dios que se saca de Egipto. Como todos escuchamos eso, tal vez profundizar más en eso. Y todo lo demás, Por eso requiere más investigación que los otros. Con el col que hay mahloket y hay quienes opinan que también, que todos los 10 mandamientos los escuchamos de Hashem. ¿Saben? Hay mahloket en eso. Pero Bechlofen, ¿Tenemos prohibido investigar? no. ¿Por qué? Bueno. No. Perdón, que estamos estudiando ya 10 clases. ¿Sí? Prioridades, ¿no? A prioridades. Todo lo que estamos estudiando aquí es de que, Señor, por favor, utiliza tu cabeza para entender todos estos temas. Lo que pasa es que ahora el Rabbeinu Bechayei nos enseñó que en esto sí y en esto aparentemente no. Y por eso, ¿sí? Tú no te quedas en tu ciudad investigando y tratando de llegar a la conclusión lógica, sino que tienes que subir a Jerusalén y que te den la respuesta. Aquí tienes que como quedarte pasivo, sumiso y que ellos te respondan, porque ellos tienen el conocimiento de la tradición de estas leyes. Entonces dice aquí el Perush Toba Lebanon, a pesar de que también en las mitzvot de los miembros hay algunas mitzvot que también las podemos entender a nivel intelectual. Y sobre ellas dijeron Jajamim que si no hubieran sido entregadas por la Torá, las podríamos haber aprendido de la lógica. Lemashal. En la Torá tenemos toda una lista de personas, de mujeres, con las cuales el hombre tiene prohibido mantener relación. Entonces, muchas de esas mitzvot tienen mucha lógica. ¿Sí? No sé. La relación con una mujer casada, con un Eshetish, afilo la mujer nidá, afilo con el animal, que la Torah dice que está prohibido tener relación, la homosexualidad, la relación con la madre, con la hermana, con la tía. O sea, hay cosas que sí, un poco más, pero hay una cierta lógica moral de estas mitzvot. ¿No? Ya, estas mitzvot no son mitzvot que tienen que ver con los conceptos
teológicos o filosóficos de la emuná en Hashem o de obligaciones de los corazones, son obligaciones prácticas. Con esta te puedes casar y con esta no te puedes casar. Entonces aquí también puedo yo entender y con mi lógica comprender estas cosas. ¿Qué? Entonces, él quiere hacer una diferencia. Miren, una cosa es llegar a entender la lógica de algo o entender, bueno, aquí llegar a tener pruebas contundentes de que Akadosh Baruj Hu es uno y no son dos, y que Akadosh Baruj Hu no tiene físico, ¿sí? Y que Akadosh Baruj Hu es eterno y no tiene comienzo y no tiene fin. Esas cosas que las tengo que analizar y llegar a sus conclusiones a nivel intelectual, a nivel del intelecto. Pero dice el Rabbeinu Bechai, este tema que estamos hablando aquí, por ejemplo, el tema de las arayot, de las mujeres prohibidas, va más al lado del musar, o sea, de la moral y de la ética. O sea, hay que diferenciar entre cosas que yo tengo que entender a nivel analítico, ¿sí? Como el tema del conocimiento de Hashem y demás, mientras que esto, Najón, también tiene un cierto nivel de entendimiento, pero es un tipo de entendimiento diferente. O sea, yo puedo entender, ¿sí? Yo tengo que buscar entender lo más que pueda qué significa que Hashem es Echad, ¿okay? Para tener el conocimiento verdadero de qué significa Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, o Ein Od Milvado, o que no hay más que Él. Y sobre eso dice la Torah, Veyadata, tienes que saber. Pero cuando yo hablo del tema, por ejemplo, de las relaciones prohibidas de un hombre, dijeron Jajamim, eso lo puedes aprender a filo de los animales. Jajamim dijeron, hay ciertas cualidades morales que las puedes aprender de los animales. De Mashal, la paloma, dicen Jajamim, la paloma es muy moral con su pareja, muy fiel. Tiene una pareja y zero, toda la vida, hasta la muerte. ¿Sí? No va a buscar como el león la próxima leona que le viene en el camino. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Los cuervos qué? ¿Sí? Entonces aquí va más por el lado del musar, de la moral, de la ética, del comportamiento. ¿Qué? גם פרטי דיניהם דיגוייהם הם מקום להם לדעת אותם מצד השכל בלבד. השכן מצוות הלבבות. Tenemos también muchas mitzvot que también pueden estar dentro de esta categoría, que pueden llegar a tener algún tipo de lógica también, pero al final yo también tengo que tener la tradición alágica de qué es. Afirmo que yo decida y que pueda llegar a una cierta conclusión en algunos dinim, en algunos alajot, al final la alajá va a ser como es la alajá, como tiene que ser. ¿Sí? Como fue la tradición, mejor. Mejor. No, sí, también esto nos ayuda a entender la unicidad de Dios. Todo lo que, si el hombre lo pudiera explicar todo, entonces de algún modo no. Sí, pero en la unicidad de Dios, el Rabbeinu Bechai te exige que tú analices sí. y que profundices. Sí, eso ¿Sí? La fe. Pero cuando hablamos de las mitzvot de los levavot, de los corazones, entonces todo eso puede llegar de una manera absoluta por medio de pruebas y de el entendimiento.
¿Qué? Entonces él quiere decir, esa es la diferencia. Entonces, de acuerdo a eso tenemos mitzvot, que nosotros nos apoyamos en ellas principalmente en la Kabbalah, en la tradición, en lo que recibimos desde Moshe hasta nuestros días, y que ahí nuestra posición de entendimiento o de profundización es menos relevante o es menos importante, mientras que en todo lo que tiene que ver con la emuná, ¿sí? La teología, etcétera, del conocimiento de Hashem, entonces en eso tenemos que adoptar el comportamiento de Abraham Avinu, de la investigación, de la averiguación, de la profundización, ¿okay? Y eso incluye también las obligaciones de los corazones. Tenemos que investigar, porque al final la conclusión de nuestra investigación en esos temas de la tradición solo nos ayuda a nosotros, pero la conclusión ya está hecha, ya está fijada. La base está. O sea, yo no tengo que investigar entre un dios o dos dioses, no. En eso no hay discusión. Hay un solo Dios, o sea, los conceptos existen, digamos los axiomas, pero son axiomas que son plastilina y que hay que analizarlos y que hay que estudiarlos y que hay que profundizarlos. Eso es lo que dice. Badai. ¿Sí? O sea, ¿de dónde yo sé que Hashem es uno? ¿Que yo lo inventé eso que Hashem es uno? No, Hashem dijo que es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero ahora tienes que investigar. Y bueno, ¿qué eso significa? ¿Qué significa que Hashem es uno? ¿Qué es la unicidad divina? Entonces, en eso es que... ¿Mejor? Pero, por ejemplo, en las marchas... No, hay que... Ahí no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No, hay que hacer. Hay que ser parte de los que conocen cuál es la sangre de un tipo y cuál es la sangre del otro tipo. Estar dentro de ese equipo. Yofi, acá, señores. Pregúntele si diariamente los podemos tomar. ¿De acuerdo?